Hola, muy buenos días. Chicos, para esta semana vamos a trabajar un tema nuevo de nuestra materia sociales. Es el tema sobre la revolución de bolchevique y la Primera Guerra Mundial. El nombre del proyecto ya ustedes lo conocen. El tema que vamos a trabajar no tiene que ver nada con el proyecto, pero es parte de la asignatura y parte de los conocimientos que nosotros debemos impartir en 10º año. Como ustedes pueden ver ahí las imágenes, encontramos primero la revolución bolchevique en Rusia, que es la construcción en sí de la URSS como un sistema socialista. Luego tenemos también a lo que es la Primera Guerra Mundial. Vean ustedes imágenes muy antiguas, pero que tienen que ver con este suceso muy importante para la humanidad. La Primera Guerra Mundial se dio entre los años 1914 a 1918. Para esta guerra se establecen dos bandos. El primer bando es llamado Triple Entente y el siguiente bando es llamado Triple Alianza. Esta guerra es un conflicto bélico que se dio, chicos, que se dio entre los años 1914 y 1918, en la que se vieron involucradas las grandes potencias industriales europeas y a su vez se extendió hacia otros continentes, por lo que generó muchas y graves consecuencias a nivel mundial. Incorporó a más de 60 millones de soldados, de los cuales aproximadamente 10 millones fueron afectados y murieron, entre soldados y personas civiles. Se agrupan entonces estos dos bandos, por así decirlos, el primero en lo que se llama la Triple Entente y el segundo en lo que se conoce como la Triple Alianza. La Triple Entente estaba conformada por Reino Unido, por Francia y por Rusia. Luego se unen a ellos Japón, Estados Unidos e Italia. En la Triple Alianza está Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Ustedes dirán por qué Italia está en los dos lados. Más adelante les voy a indicar. Otras potencias que se juntan a la Triple Alianza son Bulgaria y el Imperio Otomano. Estas últimas que vamos anotando se van a ir agrupando a medida pues, que va sucediendo o que se van desarrollando los acontecimientos de esta Primera Guerra Mundial. Recordemos que esta se dio entre 1914 y 1918. ¿Sí? Bien, muchachos, vamos a revisar un poquito sobre lo que es. Aquí tenemos un mapa donde nosotros vamos a encontrar esos países que les acabo de nombrar. Miren ustedes, los que tienen las líneas las líneas rojas corresponden a la Triple Entente. Por aquí tenemos a Francia, tenemos a Reino Unido y por acá tenemos al Imperio Ruso. ¿Está bien? En lo que es la Triple Alianza, nosotros encontramos al Imperio Austrohúngaro, encontramos a Italia y encontramos a Alemania respectivamente, entre los primeros países que intervienen en esta guerra mundial. ¿Cuáles son los antecedentes, causas y consecuencias de esta guerra? Existen antecedentes profundos sobre esta guerra, ¿no verdad? Primero, chicos, las causas profundas, factores militares, factores políticos y factores económicos. Entre los factores militares está la carrera armamentista, las alianzas militares. Entre los factores políticos encontramos las crisis políticas previas, las reivindicaciones nacionales. Entre los factores económicos tenemos la rivalidad industrial y comercial entre Alemania y los países de la Entente. En cuanto al desarrollo de la guerra, en 1914 se da una guerra de movimientos. Para 1915 a 1916 se da una guerra de posiciones. Para 1917 a 1918 se establece la fase final, la derrota de los imperios centrales. Entre las consecuencias básicas están consecuencias sociales, elevado número de bajas, elevado número de personas que fallecieron, de civiles, de militares que cayeron en esta guerra. En este esquema dice más de 8 millones de muertos. Efectivamente fue entre 8 a 10 millones de personas que fallecieron, entre militares y personas civiles. En cuanto a lo económico, tenemos también la destrucción material de las ciudades, la destrucción material de edificaciones, de centros enteros. Y en cuanto a lo político, las consecuencias que se dieron fueron los cambios territoriales.
Esto afectó mucho a la economía de estos países que intervinieron en este suceso mundial que fue de 1914 a 1918. Antecedentes y causas de la Primera Guerra Mundial. Es lo que les acabo ya de resumir en poco, ¿no? Entre los antecedentes tenemos estos, que son las diversas guerrillas que luchan por su independencia, formación de alianzas, ambiente belicista y carrera armamentista. Ya vamos a revisar qué es la carrera armamentista. Causas: imperialismo, nacionalismo, revolución industrial. Ya nosotros conocemos qué es la revolución industrial. Revisemos un poquito lo que es el imperialismo y lo que es el nacionalismo. El imperialismo, muchachos, entre 1800 y 1900, la búsqueda de formar imperios, la rivalidad creada en Alemania, Francia y Rusia, Gran Bretaña, compiten entre ellos, cada uno quiere ganar poder. En cuanto al nacionalismo, es la devoción a su grupo nacional o a la cultura. Condujo a la formación de nuevos países, a aumentar la lucha de los países para hacerse independientes, especialmente en la península de los Balcanes, la península balcánica en sí, en el sudeste de Europa. Varias etnias intentan liberarse del imperio otomano, en lo que es el imperialismo y lo que es el nacionalismo. Lo que es la revolución industrial, ya nosotros lo hemos trabajado anteriormente. ¿Está bien? El detonante directo de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del archiduque austrohúngaro Francisco Fernando por parte de la asociación secreta denominada La Mano Negra. Este es, muchachos, la gota que derramó prácticamente el vaso. Ya se venían dando una serie de antecedentes, se venían dando una serie de causas, pero la que detonó esta Primera Guerra Mundial fue justamente esta, la muerte del heredero del trono austrohúngaro, archiduque Francisco Fernando, que fue muerto por una asociación secreta llamada La Mano Negra. Por aquí también les he anotado parte de esas consecuencias. Aquí tenemos que esto ya indicamos, las sociales, las territoriales también, la desaparición, muchachos, de territorios, de fronteras de algunos estados, desaparición del imperio alemán, desaparición del imperio ruso, desaparición del imperio otomano. En cuanto a las causas económicas, Alemania queda en ruinas de pagar la deuda de castigo a los países vencedores. Ante esto tuvo que firmar varios tratados y varios convenios. Entre ellos tenemos el Tratado de Versalles, que obliga a Alemania a cancelar, a pagar, a reestructurar las naciones que habían sido destruidas por esta guerra. Los países participantes se ven enormemente afectados por el nivel de destrucción, déficits de gastos y préstamos, y se tienen que endeudar para la reconstrucción. También un papel importante en esta consecuencia económica cumple la mujer, ya que adquiere un papel más importante en el campo laboral. Nuevamente aquí tenemos las causas de la Primera Guerra Mundial, pero ya las tenemos aquí resumidas. Está bien, lo que les venía indicando hace un momentito: causas económicas, rivalidades territoriales, causas de conflictos imperialistas, carrera de armamentos. Es lo que les iba a indicar sobre la llamada paz armada. La llamada paz armada, muchachos, fue un antecedente básico de esta Primera Guerra Mundial. Los países empezaron a armarse, los países empezaron a hacer fuerza en armamentos. Se dio una carrera en el que más compraba, el que más tenía, dizque para cuidarse, dizque para extender sus dominios, pero en sí era una manera de protegerse con el resto de los países y hacerse sentir que ellos tenían poder y que ellos podían defenderse. Esto también dio lugar a que se establecieran una serie de alianzas. De ahí las llamadas alianzas de la Triple Entente y de la Triple Alianza, ¿no? Para no ser tan redundantes. Entonces, ¿cómo fue esta paz armada? Es el periodo donde las potencias europeas se preparaban para enfrentarse compitiendo en el desarrollo de la industria armamentista y así demostrar quién tenía el poderío ante los demás países, lo que les indicaba. ¿Cómo fue el periodo de paz armada en Europa? Miren ustedes, fue una época donde predominaba el ambiente bélico y era paz, ¿sí? Donde las potencias competían para demostrar su superioridad
principalmente por el desarrollo de armas, y se trataba de mantener el equilibrio por medio de los pactos diplomáticos. Entonces, era una especie de presión que tenían los países y las potencias en esa época, los imperios, de obtener armas y de ser los que más poder tenían. ¿Cuáles fueron los imperios que se aliaron? Eso ya lo vimos en este mapa que tenemos aquí. Los imperios que se aliaron fueron Francia, Reino Unido, el Imperio Ruso, fue Italia, fue Alemania, y también tenemos al Imperio Austro-Húngaro, también, que fueron los imperios que se unieron. Veamos entonces un poquito más sobre las fases de la Primera Guerra Mundial. Entre las fases de la Primera Guerra Mundial encontramos la Guerra de Movimiento de 1914. Se dieron los avances y retrocesos rápidos en todos los frentes. Se dieron dos frentes, el frente occidental y el frente oriental. Quienes conformaban, quienes hacían parte del frente occidental, avance alemán sobre Bélgica y luego Francia, que logra estabilizar el frente. Y el frente oriental, alemanes avanzan sobre el territorio ruso. La guerra de posiciones de 1915 a 1916, lo que les indicaba en el inicio de esta pequeña clase. Decíamos la inmovilidad de los frentes, la guerra para la población total y las guerras de las trincheras. La guerra de las trincheras fue una característica de estrategia que existió en esta Primera Guerra Mundial, que consistía en hacer grandes zanjas, y dentro de esas zanjas se escondían los soldados. Encima, en la parte de arriba de la tierra de la zanja, colocaban sacos de arena, sacos de tierra, alambre de púas, y esto ayudaba a evitar que las balas pasen sobre ellos. Entonces, esto se le llamó Guerra de las Trincheras. Más adelante también les voy a mostrar unas imágenes sobre esta estrategia de guerra que ellos tuvieron. En la crisis de 1917 está el agotamiento de todos los estados, huelgas y rebeliones, Revolución Rusa, y se retira de la guerra. Estados Unidos entra en la guerra a favor de los aliados. Para 1917, muchachos, se establece la Revolución Rusa. El pueblo se cansa de la situación que se estaba viviendo y quiso mejorar su situación económica, su situación política y social. Se lanzó en una guerra imparable hasta lograr la llamada Revolución Rusa, que termina con la formación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Luego tenemos el final de la guerra para 1918, cuando Alemania termina agotada y sus aliados solicitan el llamado armisticio. ¿Está bien? Que los países dejen las armas. ¿Cuáles fueron las características de esta Primera Guerra Mundial? Tenemos un elevado número de soldados, enorme extensión geográfica y gran número de población afectada. La gran duración, no se pensaba que esta guerra iba a durar tanto tiempo, pensaban que iba a ser algo rápido, pero no fue así. Fue de gran duración, trajo consigo profundas situaciones demográficas, sociales y profundas situaciones económicas. Un sofisticado armamento durante la Primera Guerra Mundial, pese a que no existía tanta tecnología, muchachos, hubo un sofisticado armamento desde armas químicas con gas mostaza, ametralladores, aviones bombarderos, submarinos, tanques, cañones de guerra, fusiles y otra serie de armamentos sumamente sofisticados que se utilizaron dentro de esta guerra. He ahí una muestra de la llamada paz armada entre paréntesis, ¿no verdad? Sí, el uso de la propaganda también, que fue muy influyente, ya que controlaba los medios de comunicación para emitir mensajes a la ciudadanía sobre sentimientos nacionalistas y triunfalistas. Entonces, muchachos, hasta aquí tenemos en sí lo que es el análisis breve de la Primera Guerra Mundial. Por aquí un resumen de las consecuencias, los tratados que se firmaron. El más importante de todos los tratados, como les estaba indicando, fue el Tratado de Versalles. Estos tratados
traen a los pueblos que habían sido derrotados, traen revanchismo, una situación de inconformidad, especialmente con Alemania. Estos tratados, más que todo el Tratado de Versalles, fueron los detonantes para que se produzca años después la Segunda Guerra Mundial. La paz no significa la pacificación de Europa. Ese es el resultado. La paz impuesta por los vencedores que plantea el revanchismo de Alemania y sus antiguos aliados. Esto significa que estos pueblos, muchachos, más adelante quieren la revancha y por eso se da, esta es una de las causas para que se dé la Segunda Guerra Mundial, que sucede entre los años 1939 a 1945. Aquí les dejo un esquema sobre las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial, que es todo lo que hemos tratado en este momento. Vamos a revisar un poquito sobre lo que es la Revolución Rusa. Ya les indicaba ahorita lo que era la Revolución Rusa y el año en que se había dado. La Revolución Rusa se da en el año 1917. Este es un pequeño esquema que les dejo sobre lo que en sí resume esta guerra. Chicos, la Revolución Rusa es un movimiento social, político y económico que estalló en el año 1917. El duro invierno y las derrotas en la Primera Guerra Mundial producen grandes revueltas a la fuerza de las personas que habitan este sector. También pues la revuelta social y la fuerza de abdicación del zar Nicolás II. Se forma un gobierno provisional de liberales y revolucionarios moderados. Los bolcheviques son aún minoritarios. ¿Qué son los bolcheviques? Un partido que existía en Rusia. En las organizaciones de los soviéticos que se expandían por ciudades y zonas rurales en esa época, empezó a crecer el sentimiento obrero, el sentimiento campesino, el sentimiento de los soldados, se empezó a crecer el sentimiento de politizarse cada vez más y más y más fuerte. Crecía también el descontento que se entendía por toda Rusia, que pedían entonces reformas sociales y un pare a la guerra o avances en la guerra. Para julio de 1917 estallan nuevas revueltas reprimidas por el gobierno de Kerensky e impulsados por Lenin y Trotsky. Estas revueltas. Los bolcheviques van a crecer y van a tomar mucho poder y su presencia alcanza gran gloria en esta época, hasta que deciden iniciar los levantamientos, muchachos. Más adelante, lo tenemos que para el 25 de octubre, de 1917, para esta época, se establece prácticamente en Petrogrado esta revolución. Se instala un nuevo gobierno que le espera muchos años de enfrentamientos. Estos bolcheviques asaltaron el Palacio de Invierno, derrocaron el gobierno provisional, asume Lenin el gobierno y anuncia las nuevas medidas. ¿Cuáles son las nuevas medidas que anuncia el nuevo gobierno? Primero, la paz inmediata. Segundo, el decreto sobre la tierra para distribuirla entre los campesinos. Y tercero, el soviet o comisarios del pueblo que se encargarían de organizar las elecciones para elegir una nueva asamblea constituyente. El partido de Lenin en esta constituyente resultó derrotado en las elecciones. Entonces empiezan métodos de represión terribles, se impone el leninismo y se produce la dictadura del proletariado. Para 1922 se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En este esquema nosotros tenemos, muchachos, que con la Revolución Rusa se pretende transformar los fundamentos de la estructura capitalista y acabar con los restos de la economía feudal en Rusia. Crear una sociedad fuerte, una sociedad estable
un nuevo sistema de vida, un nuevo sistema de mentalidad basada en las ideas socialistas de Marx y Engels durante el siglo XIX. Los rusos se manifestaron en grandes demandas, levantamientos estudiantiles, huelgas obreros, que exigían reformas de carácter social y reformas de carácter político. Se organizaron, tal cual les dije hace un momento, en consejos o soviets que estaban dirigidos por el partido bolchevique a manos de Lenin y a manos de Trotsky. Se elimina entonces, con esta revolución rusa, el régimen zarista, se impulsa un nuevo sistema para eliminar socialmente la riqueza, se configuran órdenes políticos de organización colectiva. Para 1917, como les indicaba, se da esta revolución. Aquí tenemos las causas en que consistió y también tenemos las consecuencias. ¿Ya? Estas causas las acabamos de revisar hace un ratito. Causas: largos años de tensiones sociales, participación de Rusia en la Primera Guerra Mundial, la guerra fue altamente impopular, y rechazo total al régimen zarista, hambruna generalizada en el pueblo. ¿Qué buscaba lograr? La población en general busca el fin de la guerra y mejorar sus condiciones de vida. Los líderes intelectuales desean cambiar el régimen político y el régimen social. ¿En qué consistió la revolución rusa, o también llamada bolchevique? Hubo varias protestas generalizadas en varias partes del país. La revolución fue impulsada por obreros, por campesinos, por soldados que estaban cansados de la situación que vivían. Hubo represión por parte del gobierno zarista. La revolución se dio en una serie de crisis a lo largo de 1917. Todavía estaba en plena guerra mundial. Recuerden que la guerra mundial fue de 1914 a 1918. La revolución bolchevique o revolución rusa se da en 1917, es decir, en plena Primera Guerra Mundial se da esta revolución, lo que debilita obviamente a los rusos. La guerra se volvió sumamente impopular. ¿Quién quiere la guerra? Nadie. En cuanto a las consecuencias, con respecto a la guerra, eventualmente Rusia dejó de participar en la guerra, eventualmente. ¿Sí? En lo político, termina el régimen zarista y se establece un nuevo régimen soviético, se establece el triunfo del comunismo, se crea la Unión Soviética, la llamada URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ya vamos a ver cuántos países y qué países conforman la URSS. En lo económico y social, se implementa una serie de profundas reformas económicas y sociales y se elimina el viejo orden social. Lo que les indicaba, encontramos en este mapa los países que formaron parte de la URSS. Estos países fueron en total 15, que se fueron uniendo desde 1922 a 1940. ¿Está bien? Por aquí tenemos entonces uno de ellos, Armenia, Moldavia, Estonia, Letonia, que por aquí encontramos a Estonia, por aquí encontramos a Letonia, por aquí está Lituania, Bielorrusia, Moldavia, como les indicaba ahorita, Armenia, Azerbaiyán, Kazajistán, ¿sí? Kirguistán, Tayikistán y Rusia. Son los estados que formaron parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Cuándo termina la Unión de Repúblicas Soviéticas? En 1991. Es cuando se termina finalmente esta Unión de Repúblicas Socialistas, pero antes de esto, cada uno de estos países hizo lo suyo y fue obteniendo su independencia como república. Les voy a dejar dentro del material un link sobre un video muy importante que nos anuncia cuáles fueron estos países y una pequeña historia de cada uno de estos países, qué vivió y qué pasó con ellos. Entonces recuerden, muchachos, que para 1991 se termina esta llamada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Qué actividades vamos a realizar el día de hoy? Simple y sencillo, que están acostumbrados ya
a trabajar estas actividades. Primero vamos a elaborar una línea de tiempo de la Revolución Rusa. Vamos a establecer una secuencia de lo que se da en febrero de 1917. Aquí, en esta parte, ustedes van a escribir el duro invierno que se vivió, los antecedentes, qué pasaba con los zares y por qué se dio esta revolución. Para 1917, en julio, también ustedes en esa línea de tiempo van a escribir el por qué entonces estallan estas revueltas, quiénes son los que dirigen parte de estas revueltas. No se olviden de Lenin y Trotsky, que son las figuras principales, y su presencia en estos levantamientos. Y para 1917, el 25 de octubre, ¿qué sucedió ya? No se olviden aquí, tienen que especificar que se instaura para esta época se instaura ya un nuevo gobierno de tipo comunista, se deja a un lado a los zares y empieza a dominar un nuevo gobierno. ¿Por quién? Por uno de los personajes que hizo o que formó parte de esta revolución, como lo es su líder, Lenin, ¿sí? El segundo, crea un collage de la Primera Guerra Mundial y escribe una sinopsis de este acontecimiento mundial, ¿sí? Entonces, muchachos, este acontecimiento mundial, ustedes lo van a sacar algunas imágenes, pueden sacarlas del internet, pueden imprimirlas, pueden dibujarlas, pueden sacarlas de alguna revista, van a crear y van a hacer un collage muy interesante sobre la Primera Guerra Mundial, desde sus antecedentes, sus causas, sus consecuencias, de repente los tipos de armamentos que se usaron, algo del Tratado de Versalles, de repente los nombres de los países que participaron en los dos bandos, la Triple Entente, la Triple Alianza, pero bueno, todo eso debe estar incluido dentro del collage de la Primera Guerra Mundial. Las ideas principales ustedes las van a ubicar con gráficos y con imágenes. Y luego en la parte de atrás del collage van a escribir un pequeño análisis, una pequeña sinopsis sobre este acontecimiento mundial. Recuerde que fue de 1914 a 1918. Luego van a reproducir los mapas, van a reproducir ustedes los mapas que encontramos aquí sobre los grupos aliados, los dos bandos que se dieron, y el mapa donde encontramos también los países que conformaron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eso es todo, muchachos. Espero que esta pequeña y corta clase les haya servido. Nos vemos en la reunión de Zoom. Felicidades y siempre es un gusto estar con ustedes. Pasen bonito. Silvia Santana los quiere. Hasta luego.